Latina en New York. Ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, esta puesta del sol, contemplas plena la luz. Las mujeres somos la mitad de cada pueblo. Dale, presente. ¿Qué pasa pues con los jóvenes? Con las jóvenes y con los jóvenes. ¿Existen las y los jóvenes como categoría política en este proceso de cambio? De eso vamos a hablar hoy en nuestro programa Despatriarcalización Ya. Buenas noches a todas nuestras invitadas y a todos los que nos están viendo, invitados también. Estamos en otro programa de Despatriarcalización Ya, no lo olviden, todos los viernes de 9 a 10 de la noche. Y estamos con dos invitadas, voy a presentarles a nuestras invitadas. Está con nosotras Florencia Poma, que es parte de la Organización Nacional de Trabajadores Sociales Comunitarios. Imaginamos trabajadoras también. Claro que sí. Es parte de las Juventudes del MAS, ha estudiado en el Colegio Franz Tamayo y entonces es parte de los movimientos, las organizaciones sociales del MAS. Gracias, Florencia, bienvenida. Está también con nosotras Valeria Silva Guzmán, candidata plurinominal suplencia, ¿no? Candidata sí, primera plurisuplente por la paz. Primera plurisuplente, puta, qué enredado este lenguaje. Valeria estudia en el Colegio Amor de Dios, es de Sucre, estudia en el Colegio Amor de Dios y nos va a estar contando también esta noche sobre qué onda con las jóvenes, qué onda con las listas, con estar en las listas. Gracias, bienvenida. Y también para quienes no la han visto antes, la América Maceda, que es parte de la Asamblea del Feminismo Comunitario, la joven de la Asamblea Feminismo Comunitario. Bueno, ella ha decidido autónomamente venir como la más joven de la Asamblea, así que esta noche estaremos hablando en el programa Despatriarcalización Ya sobre qué onda con las jóvenes en el proceso de cambio. Muchachos, ¿qué significa ser joven para ustedes? Varias cosas. Bueno, como mujer significa mucho porque ahora yo estoy estudiando, estoy aprovechando en mis estudios, estoy aprovechando también en cumplir mis sueños y metas, ¿no? Ser más responsables más que todo, porque en esta etapa se hace todo. Para mí es una gran responsabilidad, porque en el caso mío, por ejemplo, yo soy a cargo de mi familia y es mucha responsabilidad porque también te educas al estudio. Es la época donde disfrutas la vida, haces prácticamente todo lo que te gusta. Divertirme, cumplir con mis responsabilidades. Según la época, uno se adapta, ¿no? O sea, hay para otros que lo toman con más seriedad. Estar empezando un camino en el cual nos formemos, la base de nuestra vida, ¿no? Que vayan viendo y se informen mucho sobre nuestro país, tal vez políticamente, que tengan una posición política. Esta noche en el programa estamos hablando sobre qué onda con las jóvenes, con los jóvenes. Están como invitadas Florencia Poma, Valeria Silva. Desde lo más personal, compañeras, Ame, desde lo más íntimo, ¿qué significa pues ser joven? ¿Por qué deciden reivindicarse, autodefinirse como jóvenes en lo más personal? Bueno, para mí ser joven es lo más lindo que tenemos en el trayecto de la vida. Me identifico porque soy joven. Entonces, por lo cual vivo esa vivencia juvenil con toda, como le digo, en la vida política, en la vida de organizaciones. Desde mis 17 años he empezado a hacer vida política en el Oriente. Yo vivo en el Trinidad Beni, desde ahí he empezado a hacer vida política, aquí con la Universidad Autónoma Pública del Alto, también justamente cuando se estaba iniciando la universidad. Ahí he empezado y es una trayectoria que la he vivido muy linda.
en la vida política y trayectoria de juventud. Me identifico mucho y me voy a identificar siempre. ¿Qué significa ser joven? Yo creo que el hablar de jóvenes es un tema que en general a mí no me gusta, digamos, que lo delimiten, porque el neoliberalismo ha hecho que hablemos jóvenes de jóvenes, mujeres de mujeres, homosexuales de homosexuales. La dictadura del neoliberalismo nos ha dejado ese legado. Yo creo que el ser joven no es una cualidad. El ser joven es una condición etaria por la que todas las personas estamos pasando, han pasado los adultos y los niños van a pasar. El ser joven, en todo caso, si queremos hablar de alguna cualidad, alguna condición especial, creo que hay que resaltar el hecho del ímpetu, ¿no? El hecho del ímpetu de la juventud, que tradicionalmente, en la mayoría de los casos, se va perdiendo con el transcurso de los años. Pero yo creo que los jóvenes y las jóvenes en la política tenemos la misión de romper esos cercos que nos han puesto, de decirte, ok, tú eres joven, me vas a hablar de salud sexual y reproductiva, me vas a hablar de drogas y de cultura urbana, pero no me vas a hablar de economía, no me vas a hablar de salud integral, no me vas a hablar de relaciones internacionales, vas a hablar de lo que yo te doy permiso para que hables. Y creo que eso, en este proceso de cambio, se ha roto, porque hoy los jóvenes, tanto dentro del movimiento al socialismo como dentro de los otros partidos, pero por voluntad política del movimiento al socialismo, estamos teniendo la oportunidad de incursionar y de pedirle el voto a la gente para tener la oportunidad de decidir en temas legislativos, por ejemplo. ¿Vos eres joven, Nami? Dicen que había sido... Bueno, gracias por la presentación, ¿no? Yo soy, en términos de edad, la menor, no la más joven. Bueno, no soy, era, porque ahora hay compañeras mucho más changas, etariamente hablando, dentro de la Asamblea del Feminismo Comunitario. Pero sí, resaltar, ¿no? Y mencionar esto que decían las compañeras, o sea, los jóvenes, las jóvenes, somos también pues mujeres, ¿no? No solo somos jóvenes, las jóvenes. Y si bien se podría entender como un estado temporal por el tema de la edad, también tiene que ver con una posición que el mundo te da dentro de algunos espacios, específicamente, por ejemplo, los urbanos, ¿no? No hay la noción de joven en otros espacios, por ejemplo, que no sean las ciudades. Entonces, me tocó vivir acá, me dicen joven, pero yo jamás me he reconocido como tal, porque primero soy mujer y una de las cosas que ha hecho la categoría juventud, siento, es quitarnos nuestro cuerpo. Esto que estaba planteando la Valeria y de alguna forma también la América, la categoría joven es fruto del neoliberalismo, pues, ¿no? Toda esta exclusión real, inclusión simbólica, y los comerciales, todo el mundo quiere ser joven, las personas adultas quieren ser jóvenes, las guaguas quieren ser jóvenes, todos quieren ser jóvenes, pero en la realidad hay un prejuicio también sobre los jóvenes, etcétera, ¿no? Si este legado nos ha dejado el neoliberalismo, la categoría joven, ¿por qué se reivindican desde la juventud? Por ejemplo, como tú decías, para pedirle el voto al MAS, ¿por qué no se reivindican desde otras categorías? Por ejemplo, como decía la mesa, son mujeres, no solo son jóvenes. ¿Por qué deciden retomar esta categoría del neoliberalismo que es la juventud? Más que retomar una categoría, creo que se trata de hacer frente al lenguaje político vigente, no para justificarlo, no para fortalecerlo, sino para usarlo en el camino que nosotros como jóvenes, como decía América, tiene toda la razón, es una categoría urbana, que de todos modos igual ya con la potencia del capitalismo y la potencia de la globalización ha roto algunas fronteras urbanas, sin lugar a dudas. Tenemos organizaciones indígenas originarias campesinas que tienen sus secciones de jóvenes, esa no es una mentira, eso lo sabemos todos y todas, pero lo que pienso que es necesario, y estoy convencida de eso, es respecto a los adultos tradicionales, decirle, tú me has relegado y me has postergado con tu política tradicional como joven. Te has inventado esa categoría para encerrarme en un lugar. Pero esta categoría que tú te has inventado
tiene la potestad de sentarse frente a ti, seas de mi partido, o seas de otro partido, o no seas de ningún partido, para hacerte frente, para mostrarte argumentos y para que te des cuenta de que esa dictadura del neoliberalismo y del capitalismo ya no se vende como se vendía antes. Habemos personas que ya no nos compramos el cuento. Florencia, tú desde changa, no sé, joven, muy joven, dices has comenzado en este asunto político, ¿no? No es a partir del ser joven que te defines dentro de lo político. Así es. Por eso, bien claro lo han dicho y tal vez no lo he pronunciado, pero el ser mujer, así como mujeres, tú sabes que había el colonialismo, el neoliberal, más antes, incluso cuando ya estábamos iniciando yo como en la parte política, ahí se veía realmente más una discriminación total hacia la mujer para participar, pero en realidad me doy de cuenta que tenemos, que podemos descubrir esa forma de poder defender derechos o hacernos escuchar, participar, porque las mujeres tenemos muchas aptitudes como todos. Aquí todos podemos participar. De la misma manera se ha ido, nos hemos ido creando, nos hemos ido construyendo esto, ¿no? Y más con este nuevo Estado plurinacional, al decir esa igualdad de oportunidades, donde tengamos más esa, como decía la compañera, ella por ejemplo ahora está viviendo, estamos viendo que hay una igualdad de oportunidades de participar en el Parlamento, hay una igualdad de participar en los medios, hay una igualdad de participar en el trabajo. Ya hay esa equidad, pero todavía nos falta descolonizarnos más. El neoliberalismo, nosotros también lo tenemos que construir, y más que todo los niños, los adolescentes que vienen, ya no tienen que estar en esa época del neoliberalismo ni del colonialismo. Entonces nosotros tenemos que... Hay varios elementos que nos ha planteado también Florencia, la descolonización, el neoliberalismo. ¿Realmente existe esta política tradicional que ha segregado a los jóvenes en todas partes? Sí, ¿no? Sobre esas cosas vamos a volver a discutir en nuestro siguiente sector esta noche en Despatriarcalización. Ya. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock. Estamos esta noche hablando sobre qué onda con las jóvenes, los jóvenes en el proceso de cambio, y estábamos discutiendo así fuera cámaras. Ser joven es una categoría neoliberal que ha servido para la incorporación en el sistema de trabajo, etcétera, ¿no? ¿Por qué se reivindican pues desde las juventudes del MAS entonces? Si hay un proceso de descolonización, a nosotras como feminismo comunitario nos han dicho, ¿dónde están sus juventudes? No, pues no vamos a tener juventudes porque no estamos de acuerdo con esa categoría, aunque la AME de vez en cuando quiere hacerse a la joven. ¿Cómo es, a ver? El tema, Adri, yo creo que es ese, ¿no? Lo que te decía un poco en el corte para que los televidentes y las televidentes también lo sepan. No hay una reivindicación desde los jóvenes. Al menos yo, candidata actualmente a diputada, en todos los debates en los que estoy, en todos los espacios de discusión interna, en mi partido, en mi organización, y eso lo saben mis compañeros y lo saben la gente de los otros partidos con las que he debatido, a mí no me interesa hablar de jóvenes, porque jóvenes... Ok, lo he dicho hace rato, jóvenes han sido los adultos de hoy, las adultas de hoy, y van a ser los niños del futuro. Prefiero que me digas, háblame de tu calidad de estudiante, de tu condición de clase, de tu condición de trabajadora, de tu condición de madre soltera, de tu condición de enfermo de un cáncer terminal. Pero, Valeria, eres parte de la generación Evo. Sí, claro. Entonces, pero eso está planteándote un asunto generacional. La generación Evo tiene un carácter generacional, por supuesto, pero tiene un carácter en Aymara, vamos a decir, de pacha, de tiempo y espacio, de que en general, o sea, a lo que se refiere es que en general tenemos pues otro marco en el que se desarrolla el debate público, el debate político, el debate social. Eso es para nosotros, por supuesto, es una línea de campaña del movimiento al socialismo, Evo presidente, pero eso es para nosotros generación Evo, es un grupo etario que está entrando a ejercer la ciudadanía
que ha entrado a ejercer la ciudadanía, en mi caso yo, en otros términos, en un país de otro marco. O sea, generación Evo podría ser no ser joven, digamos. También, podría yo por ser supuesto. generación Evo. Así. Claro que sí. ¿Eres generación Evo, Florencia? Por ejemplo, mira, nuestra organización ha nacido con el presidente. Él nos ha mandado a Cuba para formarnos y ser esta nueva tal vez generación, ¿no? Entonces somos un grupo que ha sido siempre fortalecido, o sea, nunca se ha parecido para el tiempo de la época política. Nosotros hemos estado todo el tiempo, y así como tú dices, o sea, podemos estar en el tiempo de jóvenes, ¿no? Pero nosotros estamos, en nuestra organización tenemos pioneros, que son niños, adolescentes, jóvenes. ¿Te acuerdas de esas etapas que estaban diciendo? ¿No? Pero ahí también tiene que ver el tema de la edad, ¿no? O sea, Así son es. generación Evo en torno a que tienen una cierta edad. O sea, una persona, por ejemplo, no sé, de 40 años que se ha ido a estudiar a Cuba, ¿es generación Evo? ¿O no hay ni siquiera la posibilidad de Mi abuelo es generación Evo. Mi abuelo anda en la calle con su botón de generación Evo y contento de decir soy generación Evo porque es parte de la generación, digamos en términos más mediáticos si se quiere, del teleférico, del satélite Tupac Katari, de la nacionalización de los hidrocarburos y del gobierno de los movimientos sociales. Claro, o sea, a mí me parece interesante que se pueda distinguir, digamos, generación de Evo, de jóvenes, porque lo preocupante es cuando reivindicas lo joven, como decía la Valeria, yo como joven pido el voto, etcétera. ¿Qué hacemos con los jóvenes de derecha? Que están en la lista del UD, claro, y los que no son, están en medio, digamos, del MCM, porque todos los partidos quieren lavarse la cara con las jóvenes, y fundamentalmente las jóvenes. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Porque si se reivindica la juventud, entonces votaré por cualquier joven, y no sí, es así. Claro. Es verdad, tienes toda la razón, y eso lo hemos manifestado nosotros siempre en todos los espacios. No es una cualidad tu edad, y no... Tu edad no refleja ni tu posición política, ni tu posición respecto a las relaciones sociales, ni a las relaciones de producción. Por supuesto que no. A mí me da igual una persona de 15 años facha o una persona de 60 años facha. Para mí representan en términos generacionales y en términos de pacha lo mismo. Pacha, tiempo y espacio. Representan para mí lo mismo. Sí, yo quiero retomar, perdón, Adriana. Tú decías al principio que la categoría joven es algo neoliberal, pero también decías, lo retomamos para plantearnos desde ahí como un espacio o un sector poblacional que ha sido relegado del poder político, digamos, o de la política en general. Pero ahí yo me pregunto, ¿qué responsabilidades? Porque esto de asumir posicionamiento político también les genera una responsabilidad, ¿no? Que tiene que ver con esto que dices del espacio y tiempo, y entonces en nuestras cosmovisiones, pues según tu etapa y tarea vas asumiendo responsabilidades. ¿Qué responsabilidades plantearían los jóvenes o las jóvenes o la generación Evo, digamos, en términos políticos? Porque también tienen una responsabilidad para que este proceso se profundice y continúe. ¿Qué responsabilidad tienen las y los jóvenes dentro de este relego político que se ha hecho por el neoliberalismo, se podría decir, como lo has planteado, ¿no? Yo... Sí, tal vez, ¿no? Para poder complementar. Mira, ahora nosotros, o sea, nuestro tiempo, como tal vez lo dice Valeria, o esta área de todos los que están componiendo estas edades, que están viviendo y fortaleciendo lo que es este proceso de cambio, porque también hemos nacido ahí, o abriendo los ojitos a la vida política, o abriendo los ojitos a lo que está viviendo nuestro país, y abriendo los ojos, pues hemos empezado, y donde tenemos que terminarlo, hasta donde podamos luchar siempre. Y ahí estamos siempre en esa lucha constante para que se pueda seguir este proceso de cambio. Ahora, si bien puede tal vez ganar en estas elecciones nuestro presidente, o como también no, pero eso es lo que nosotros vamos a luchar, porque tiene que seguir este proceso. Entonces, a la próxima tenemos que continuar, y ahí estamos nosotros, ¿no? A la próxima, o sea, en esta. Porque si gana el Evo hay que profundizar el proceso. Hay que profundizar. Precisamente No. Hay que profundizarlo más, y hay que tal vez trabajar mucho más. ¿Donde quién? Donde todos los estudiantes del nivel secundario, del nivel primario, ellos puedan ir formándose, y ellos también sean nuevos que puedan luchar por este proceso que vive en nuestro país, y que tiene que dar continuidad en nuestro país, porque esto no se tiene que quedar ahí. A veces con nuestro presidente que está ahorita, y va a
seguir, tenemos que continuar los que seguimos en esta lucha hasta el final, hasta donde podamos. Por eso tenemos tal vez otros adolescentes, niños que nos siguen, que ellos tienen que encaminar esto. ¿Cuáles son las responsabilidades de las que habla la América? Se resume, creo, en 7 palabras, que las digo siempre, en todo lugar. Sostener para profundizar y profundizar para sostener. En términos generacionales, si queremos hablar en esos términos, esa es la misión de nosotras y nosotros, quienes estamos, digamos, dando los primeros pasos en la política formal. ¿De qué se trata esto en lo profundo? Se trata de garantizar que este proceso sea pues un verdadero proceso revolucionario, no sea una anécdota histórica interesante como fue la revolución del 52 que te dejó, no sé, voto universal, un montón de legados interesantes, digamos, para la historia política. Lo que queremos es que este proceso sea un proceso irreversible, que sea un proceso que traspasa generaciones, que sea un proceso que no tenga amenazas en términos políticos, sí debate, profundo diálogo, quizás encuentros y desencuentros, pero siempre en el marco de la soberanía, siempre en el marco del autogobierno de los movimientos sociales. Por ejemplo, ahí yo me voy a eso también, Valeria. Tú estás candidateando por el instrumento, estás yendo a representar, tal vez como lo decían, y un poco pienso del área de los jóvenes de hoy, está haciendo representarnos. También así tiene que ser la lucha constante dentro de lo legislativo, porque sabemos que tenemos que ganar, pero ahí nosotros, por ejemplo, yo no estoy candidateando, pero yo lucho con mi organización para apoyar a todos los candidatos que están yendo por el instrumento. Le damos a todo pulmón, marchas, caminatas, viajes, hacer todo eso, ¿no? Pero entonces ahí tiene que haber un compromiso de todos los candidatos, todos, porque ¿qué ha pasado en la anterior gestión? ¿Qué va a pasar? Los candidatos que han sido seleccionados, hay varios que nos han decepcionado. ¿Y qué? ¿Qué hacemos nosotros de ahí abajo que luchamos constante para que le pongamos ahí en esa silla, para que ellos sean nuestros representantes, para que ellos puedan decir por voz de nosotros que lleguen hacia ahí, porque ese es el espacio para llegar? ¿Y qué quedamos nosotros? Eso es lo que nosotros pedimos. Porque yo, por ejemplo, a todos los compañeros que estén en la candidatura, siempre les voy a pedir, porque yo siempre no va a valer en vano la lucha constante desde mis 17 años, ahora que ya voy a cumplir 29 años, no voy a seguir diciendo desgastar y dejar para otras personas que realmente se lo vayan, pero que realmente luchen. Ese es el compromiso que nosotros vamos a buscar. Sí. Respecto a lo que tú dices, me parece muy importante, Florencia, porque si bien este proceso ha profundizado la participación de las organizaciones sociales, ¿cuál es ese mandato social que tú tienes? ¿A qué organizaciones sociales tú estás respondiendo? Como dice aquí Florencia, te ha interpelado un poquito de decir, tú estás yendo pero me estás representando. ¿Con qué organizaciones sociales articula esta, porque no sé en qué término la generación Evo es una organización social, como por ejemplo serían las organizaciones sociales de mujeres, por ejemplo, que la pelean, la luchan todos los días, como dice la Florencia, para que una de las compañeras las represente, y no está a título de joven o de persona individual, sino tiene un mandato social. O sea, quedando un cachito, vale, para precisar algunas cosas, ¿no? Hemos quedado de acuerdo que ser joven no es ninguna garantía, ¿no? Como ninguna cualidad. Como ser mujer no es ninguna garantía, depende de tu posición política. Puedes ser joven o mujer que estás en contra del proceso, ¿ya? Entonces, ser joven no es ninguna garantía. Entonces, ¿cuál es la garantía? Si no son las organizaciones sociales y tu mandato social, algo que te diga, oye, te la estás jodiendo, ¿no? Es esto lo que queremos, o es aquello. Y eso no es anular tu palabra, porque en la lógica de la democracia liberal, claro, anularían tu palabra. Pero como eres parte de esa organización, discutirás sobre las propuestas y se llevarán. Entonces, hay otra lógica en estas elecciones, que es el mandato social de las organizaciones. Están las trabajadoras sociales. ¿Ustedes coordinan con esta? ¿Tú eres candidata de las trabajadoras sociales? Yo soy candidata del MAS-IPCP. El MAS-IPCP aglutina a muchas organizaciones, incluidos los y las trabajadores sociales y comunitarios. Aclarando, Generación Evo no es una organización social, no es un movimiento social. Generación Evo es una idea comunicacional en el marco de la campaña que pretende hacer conocer, que pretende socializar los logros en términos de Pacha, de hoy por hoy, y desde una subjetividad etaria, por supuesto, claro que sí.
que no tiene barreras rígidas, que no quiere decir de 15 a 30 estás bienvenido y después de los 30, chao. No, cero. En primera instancia eso. En segunda instancia, yo soy militante de este proceso desde los 14 años. Soy militante de este proceso inscrita en el movimiento al socialismo desde los 14 años porque vengo, no solo por eso, pero además, y porque es importante decirlo, porque vengo de una familia comprometida con el proceso. Mi organización de militancia es el Bloque Juvenil Antiimperialista, que es una plataforma de organizaciones sociales antifascistas, compuesta por la Juventud Comunista de Bolivia, las Juventudes del Partido Socialista 1, militantes del movimiento al socialismo, el colectivo Jayaya Chávez, un montón de colectivos y de personas independientes, partidos y organizaciones antifascistas que nos hemos aglutinado un poco para emular lo que fue la coordinadora antifascista en defensa de la Asamblea Constituyente, y nos hemos organizado como plataforma al ver que había un vacío de coordinación en general, porque esa es una realidad, las organizaciones son bastante sectarias. Sí, perdón, que te cortemos. Gracias, Vale. Vamos a volver en el próximo sector profundizando esta discusión, candidatas, mandato social, responsabilidad de las organizaciones sociales, porque no se trata solo de decir no viene de la organización, sino cómo exige la organización que se cumpla su mandato. Sobre eso vamos a estar discutiendo en el próximo sector. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock. Estamos hablando sobre las jóvenes, los jóvenes en el proceso de cambio, y realmente el debate se pone jodido detrás de las cámaras, ¿no? Cuando cortan las cámaras, pero bueno, sigamos. La perversidad del show. Habíamos planteado algunas ideas aquí, ¿no? Esto del mandato social, las candidatas, los candidatos de la lista de hoy del MAS, ¿a quién representan esas organizaciones? ¿Cómo van a hacer cumplir su mandato social? Uno. Y lo segundo, algo que había planteado Valeria, finalmente es el MAS. ¿Es un partido político? ¿Es un movimiento social? ¿Cómo actuamos? ¿Es un instrumento o qué onda? Porque si no, estamos exigiendo, digamos, en el lugar que no nos corresponde. Esas son las ideas, compañeras. ¿Quién? El MAS es un instrumento político de movimientos sociales. Por eso también nosotros siempre hemos estado, mi organización, como movimiento social en el instrumento. Entonces es un instrumento que tenemos que lo sostenemos son las organizaciones sociales que componemos a niveles nacionales. Y ahí está mi organización, que es Trabajadores Sociales, que estamos en los 9 departamentos. El MAS y PCP nace como un instrumento político por la soberanía de los pueblos. Pero no tenemos que olvidarnos que actualmente vivimos en una democracia partidaria. El 12 de octubre vamos a ir a votar por partidos. Por supuesto que se puede debatir la estructura de los partidos, se puede debatir qué partido es de los movimientos sociales y qué no. Por supuesto que el MAS es el único partido de los movimientos sociales. Que no hay ningún otro. Acaba de aclararnos la Para mí sí. Y ahí yo pondría un reto a la teoría política tradicional que te dice que es partido y que no. Creo que en Bolivia estamos reinventando muchas cosas, incluso el concepto de partido. ¿Quién te puede decir que el movimiento al socialismo no es un partido? Somos parte del Foro de Sao Paulo, que es la agrupación de partidos de izquierda de Sudamérica. Vamos a elecciones democráticas donde se presentan los partidos. Tenemos un jefe nacional de partido que articula, por supuesto, a las organizaciones sociales, a los movimientos indígenas originarios, trabajadores, de estudiantes y de muchas índoles. Pero pienso yo que Bolivia le está retando a la teoría política, incluso en el concepto de partido. Porque el MAS es un partido de movimientos sociales, es un movimiento más allá de ser un partido, pero sigue siendo un partido. Exacto, ahí tal vez es la respuesta, es un movimiento más que siendo partido. Ahora, pero ahí dejando claro también que en el Foro de Sao Paulo ha habido un gran debate, además de todos los partidos de izquierda, comunista, socialista, de que el MAS no es un partido. Y por tanto no puede estar dentro de las élites del Foro de Sao Paulo, esa es la gran discusión, ni la alianza, en el caso del Ecuador, digamos, ¿no? Alianza País, que es el partido del Correa. Entonces, hay estas cosas que son esquemas, claro, pero no solamente son un reto para la teoría política, Valeria, sino para los partidos tradicionales de izquierda, que son los que tú has mencionado, el Partido Comunista, el Partido Socialista. ¿Cómo se articulan, tú que mencionabas que vienes de esa línea, cómo se articulan esa lógica con el ser joven, estar dentro del MAS, etcétera? ¿Qué parte de, a ver, para ser concreta, qué parte del programa del MAS la han escrito las jóvenes del MAS?
trabajadoras sociales, frente a lo que sea, bloque antiimperialista. ¿Qué parte del programa, ese programa que está circulando en folletitos, lo han escrito ustedes? ¿Cuál es la propuesta? Mira, también estoy en el directorio de Juventudes del MAS. Sí, se ha escrito varias propuestas y están metidas las propuestas dentro del programa. ¿Cuál es, Florencia? Florencia? Hemos, más que todo, la participación equitativa de la juventud, ya sea en las tomas de decisiones, no siempre sean excluidas las tomas de decisiones ya sea en el Senado, en los ministerios, en los consejos. Va a haber muchas áreas, en los directorios. Ahí nosotros hemos luchado también, que tenemos la 342, la ley de la juventud, como jóvenes, para poder implementarla y desde ahí partir, y también está dentro del plan de trabajo. Entonces eso es lo más importante, que se ha metido como Juventudes Nacionales del MAS y a niveles de los departamentos, que hemos ido por departamento a recoger propuestas, visiones de sus mismos territorios para poder implementar y hacerlo uno general que está dentro del Pero programa. la Valeria decía, no solamente tenemos que hablar los jóvenes, ¿no? Sino de economía, de no sé qué, ¿no? Claro. ¿Qué otras cosas han propuesto los jóvenes? Mira, lo que pasa es que el programa de gobierno, los 12 puntos del programa de gobierno del Movimiento al Socialismo, reflejan demandas corporativas, reflejan demandas de movimientos sociales, pero encerradas o enmarcadas, por decirlo en un término un poco más suave, enmarcadas en lo que es el proyecto nacional, proyecto plurinacional de país, ¿no? Que se ha construido desde las organizaciones sociales. Los 12 puntos del proyecto no han sido diseñadas por un técnico en marketing, no han sido compradas en alguna universidad yanqui, han salido desde las organizaciones sociales. Por supuesto, nosotros, desde nuestra composición en movimientos sociales, participamos en una relación más bien de diálogo con AMAC, con la Juana Zurduy, con la CESUD-CB, con un montón de otras organizaciones, porque estamos en constante diálogo. Ese programa ha sido debatido hace más de un año. Ese programa de gobierno es un programa de gobierno que está diseñado de la mano, más bien en un tejido súper interesante, junto con la Agenda 2025. Porque es un programa que te está proponiendo seguir construyendo país digno y soberano. No es un programa que te está intentando arañar votos, es un programa enmarcado en lo que queremos para el país en el próximo tiempo. Eso es lo que tal vez, ¿no? Como complementando, es lo que todas las organizaciones mayores, o sea, de todos los niveles, nos hemos organizado, nos hemos hecho encuentros, hemos hecho ampliados, las feministas comunitarias no. Ya, pero no nos han convocado. Pero por eso, como te digo, nosotros como organización, lo hemos hecho aparte y lo hemos presentado en ese encuentro nacional o en esa cumbre nacional, donde tal vez hemos ido diferentes organizaciones ahí con nuestras propuestas que se ha luchado y se ha plasmado, como se está ligado con la Agenda 2025, porque esa es la visión, no solo para lo posterior más. Ahora, Florencia, lo que decías, por ejemplo, nosotros, la ley de juventudes, como juventudes hemos propuesto, también hay un tema sectario, ¿no?, de las organizaciones sociales, que intenta también, yo no creo que sea casual esto, que intenta dividir y fragmentar los movimientos también, ¿no? Por eso la categoría joven, de repente, no sé, una organización, de repente tiene sus juventudes y luego viene sus chiti, no sé qué, como han dicho, los pioneros y las abejitas y que es una lógica también que parte de dividir y fragmentar un poco los movimientos sociales y que pues al final termina en cosas así bien pequeñas, cerradas, por ejemplo, en lo que veíamos, por ejemplo, en el G77, cuando se hacían encuentro de jóvenes por un lado, encuentro no sé qué, ¿dónde estaban las mujeres? En el encuentro de jóvenes, por ejemplo, como mujeres, y ya, o sea, te quitas es como que te pones tu ser joven y te olvidas de tu ser mujer, y de repente en el encuentro de mujeres también te pasa lo mismo. Entonces, también hay un riesgo ahí, y sobre lo que decían, no creo que el proceso de cambio, que es fundamentalmente las organizaciones, incluso más allá del instrumento, que han utilizado el instrumento por el jueguito de la democracia, no solo está cuestionando categorías conceptuales de qué es política, sino está cuestionando la democracia misma.
Sí, mira, tal vez no para ir en el tema de poder participar en la, como tú dices, estás fragmentado, podemos, ¿no? Ir por partes. Pero es que también, mira, a veces lo ven de esta manera, donde los niños, los adolescentes están en esa etapa de vida, donde tienen que también ellos pensar para esas etapas de vida. Tal vez en el área de juventud también es una etapa de vida que también tienen que pensar en esa etapa de vida y luchar, porque los que vienen van a poder alimentarse de lo que se ha construido ahí. Y después vamos a pasar a otra etapa de vida. Y ahí también tenemos que los que están en esa etapa de vida también tienen que construirlo para que los que nosotros vamos a llegar ahí. Y es así un camino que se va transcurriendo. Es un camino, compás, pero el asunto es, ya hemos dicho, hay un mandato social, el programa, si ustedes dicen, viene de las organizaciones, etcétera, hay un mandato social que tienen las candidatas, los candidatos, las organizaciones tienen que ver cómo se hace cumplir ese mandato social, uno, pero el segundo es, el MAS está haciendo un camino que tú dices que no solo es generacional, que también hay diferencias que no son diversidad cultural, sino son diferencias de clase, ¿no? ¿Cómo van a convivir en un nuevo partido, en un movimiento para nosotras esas diferencias de clase y cómo nos van a llevar a un proceso de cambio real que se profundice? Con eso vamos a volver después del corte. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock. Estamos hablando sobre las jóvenes, los jóvenes en el proceso de cambio, y nos habíamos ido con la idea clave. ¿Cómo se mezcla todo esto dentro del MAS? Hay diferencias de clase entre candidatas, organizaciones sociales. ¿Cómo eso no se vuelve un arma de doble filo, compañeras? El pilar del movimiento al socialismo es la lucha por los sometidos. Vengan estos de origen rural o de origen urbano. Los sectores que se han incorporado al movimiento al socialismo saben que eso es innegociable. Y saben que, así no sean ellos de la clase trabajadora, este proceso y el presidente Evo trabajan por los oprimidos, trabajan por las clases desposeídas históricamente. O sea, el proceso es de las clases oprimidas. Por supuesto. Hay, por supuesto, sectores que se han sumado, sectores profesionales, sectores urbanos, algunos sectores empresarios, hay que decirlo, pero quien no esté dispuesto a someterse a que este es un gobierno por los oprimidos y para los oprimidos y desde los oprimidos, tiene que volver a su verdadera raíz o a su raíz de clase. Quien no se someta a esto no es parte del movimiento. Se puede decir de que sí, o sea, estamos aglutinando a todas las clases, pero eso no puede, Florencia. O sea, no, o sea, es que le están haciendo. Es que se puede decir. ¿Por qué? Porque si todas las clases que estén, pero se tienen que hay una sola línea en ese camino, ya sean de diferentes clases en esa línea política o en esa línea del instrumento que estamos siguiendo, como bien claro lo digo, se someten o están realmente de acuerdo, están con la convicción de hacerlo y estar en esa línea, pues están bienvenidos. Aquí nadie los puede desplazar, a nadie. Ya sea de clase baja, de clase alta, de clase media, lo que queremos es que estén en una sola línea con ese pensamiento que realmente todos tenemos. El pensamiento y la creatividad política, no importa de quién venga, si es por los oprimidos, claro, si es por los históricamente relegados, es bienvenido. Pero también hay el riesgo ahí, que creo que está pasando, esta es opinión personal, puede sacar el feminismo comunitario un ratito, pero no creo que está en la sangre. Está separando las identidades. Está en la sangre. No es una identidad, es una posición política el feminismo comunitario. Pero es parte de la identidad. Mi identidad es América Isabel Maceda Llanque y mi posición política frente Yo creo que la sistema. identidad es parte pero de la posición política. Lo que quería ir, yo creo que esta idea de la inclusión, como decías la Florencia, de que hay sector o hay clases que se están incluyendo, yo creo que ahí lo que le está faltando, creo, también al mismo proceso es profundizar en el tema de qué es lo que queremos. Que se incorporen y que luchen por los pobres, o queremos realmente que no existan clases, porque tampoco se está profundizando. Que no existan pobres o empobrecidos. Que no exista riqueza para empezar que genere empobrecidos, porque eso es el principal problema, ¿no? Pero yo creo que no se está profundizando en esas categorías, por ejemplo, como cuando hablamos de la clase media, la inclusión, no sé qué, cuando se debería profundizar, yo creo, en este tipo de tema. ¿Qué es clase media? O sea, ¿no? exacto. Lo que yo quería
quería tal vez es decir, hay varias personas, pero eso, tiene que ser solamente una sola clase, aquí ya no debería haber medias, bajas, altas. Ahí hay que hacer una distinción. Una cosa es el proceso de cambio, nosotras somos parte del proceso de cambio, ¿no? Que quiere acabar con las clases, los géneros, etcétera. Y otra cosa es el MAS, ¿no? Porque aquí estamos discutiendo sobre el MAS. Pero el MAS es el partido del proceso. Pero el MAS es el movimiento. Pero nosotras como organizaciones no estamos incluyendo a las empresarias del Beni como candidatas. El MAS sí lo está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a resolver en el camino esas contradicciones? Y quiero ligar, compañeras, porque como es el último bloque, quiero ligar esto a la despatriarcalización. Así se llama nuestro programa, Despatriarcalización Ya. Y obviamente es difícil la despatriarcalización porque atenta contra los intereses y contra los privilegios, ¿no? Entonces, un poco va a pasar lo mismo, esa discusión dentro del MAS, porque tú decías, hay empresarios, y a la hora que le toque al empresario decidir por su interés, va a decidir por su interés. Pero no tiene el apoyo corporativo ni el apoyo del partido para hacerlo así. Entonces no va a avanzar en ese camino. Pero su posición de clase, pues como partido va a estar ahí, pero como empresario va a seguir siendo empresario. Lo que yo sí quisiera decir antes de eso es que, un poco refutando, creo que la identidad se compone por la posición política. Es parte fundamental. Mi identidad está compuesta por mi posición de marxista-leninista. Yo soy marxista-leninista y soy Valeria, es parte de mi identidad, y soy feminista. Ahora, ¿el proceso no es marxista-leninista? Yo creo que sí. O sea, para ti el proceso para mí el proceso tiene que ser feminista, digamos, ¿no? Pero y creo que también tiene líneas feministas, las que hay que profundizar, es una de mis tareas, es una de mis misiones, es una de las cosas que el corazón me manda, pero siento que los lineamientos políticos y la estructura que se ha ido siguiendo en términos económicos y en términos políticos es marxista-leninista. El presidente Evo lo ha dicho en Organización de Estados Americanos. Pero el Evo no es el proceso, Valeria. Ni el MAS es el proceso tampoco, pero el MAS es quien lleva el proceso a la discusión formal y a términos institucionales y a términos políticos donde no había llegado antes el proceso. Ya, pero por ejemplo, Marx y Lenin no han discutido sobre el patriarcado, ¿no ve? ¿Cómo se va a juntar Lenin eso con la despatriarcalización? Marx también. ¿Y no sobre el patriarcado como palabra, probablemente, pero sí han discutido la idea y la estructura capitalista que genera la opresión de la mujer. Y pero estos elementos del patriarcado, perdón Adriana, ahí creo que hay una confusión. Cuando decimos patriarcado estamos hablando del sistema de todas las opresiones, no de las opresiones de los hombres a las mujeres. Y de eso por supuesto, no lo han hablado, eso ni es lo han parte del capitalismo, ¿no? Para el patriarcado genera el capitalismo, pero más allá de eso, Valeria, sabiendo que eres candidata y estamos en los últimos minutos, ¿cuál es la propuesta de la candidata Valeria Silva en torno a la despatriarcalización? ¿Cómo vas a aportar a ese proceso? ¿Cómo las organizaciones sociales van a aportar a ese proceso a través de las candidatas que tienen para que se profundice la despatriarcalización? Estamos con una ley 348 que todo el mundo jode, pero nadie le hace reglamento, ¿no? Nos matan todos los días a las mujeres. Y en esos cuerpos aprende la humanidad, la violencia, porque no solo es un problema de las mujeres. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cómo crees que se va a aportar a la despatriarcalización? Yo pienso que estas propuestas no las tiene que decir Valeria Silva, no las tengo que decir yo. Estas propuestas, tengan por seguro, porque así funciona el movimiento al socialismo, van a nacer de las organizaciones que quieran vincularse a proponer respecto al Parlamento. Yo insto a la Asamblea del Feminismo Comunitario a hacer relaciones directas con los futuros asambleístas para de una vez pues meterle el dedo en la llaga al patriarcado. Nosotras como organizaciones sociales tenemos nuestro espacio de construcción de propuestas. Ustedes están en ese espacio. Exacto. ¿Cuáles son las propuestas de las organizaciones de mujeres, por ejemplo, frente a la despatriarcalización? No, pues dentro... vos también estás en esto. No, pues desde la misma visión, y estamos ahí, tú lo sabes, y ustedes vamos a estar ahí siempre. Lo que bien claro se dice, hay que luchar con esta despatriarcalización, a pesar que tenemos un viceministerio que impulsa, pero tenemos que nosotros como organizaciones sociales estar ahí estar al pendiente o con el ojo al charque para que esto realmente funcione. Otra cosa es que tengamos ahí y no se utilice. Otra cosa es que se haya la ley y no esté hecha el reglamento. Entonces eso es lo que también nosotros desde las organizaciones sociales y más las autoridades competentes tenemos que realmente realizar esas leyes y esos reglamentos para implementarlo, porque la despatriarcalización ya no tiene que ir más. Es de abajo hacia arriba, pero con voluntad política. Y más allá de eso, yendo a la pregunta de la Adriana que nos interpela a las organizaciones sociales de mujeres, yo creo que en este proceso también se ha planteado, primero que la despatriarcalización o el hablar de patriarcado salió del feminismo.
¿sí? Del FEMEN en el mundo, pero se ha profundizado en este proceso y se está hablando ahora desde el Estado también y desde las organizaciones sociales que la despatriarcalización es del Estado y de la sociedad civil. Entonces ahí yo creo que hay dos caminos. Una será meterse a las leyes que nos estamos metiendo, hasta donde nos podemos meter también, porque la burocracia que queremos meter en la reglamentación una sanción ¿no? O sea, económica, no, que se presume la inocencia porque la Constitución política del Estado. Entonces también hay un montón de trabas que te pone cuando tú realmente quieres operativizar una normativa. Entonces ese es un camino que habrá que pelearlo, que es un tema político, sí, donde vamos a estar hinchando las organizaciones sociales, pero también tenemos este otro camino que tiene que ver con la despatriarcalización de la sociedad. Y ahí cómo las organizaciones sociales y sobre todo las organizaciones de mujeres en este proceso, ¿qué estamos planteando? Lo que decías, ¿cómo estamos planteando también despatriarcalizar nuestras organizaciones? Y no solamente que el Estado por decreto supremo nos despatriarcalice, sino también tiene que ver con acciones concretas de las mismas estructuras patriarcales de nuestras organizaciones, de nosotras como personas, pero esto no lo vamos a hacer de manera individual o porque nuestro corazón nos dicte. Tiene que ser una cuestión colectiva, en comunidad, y que no solo compete a las mujeres. Y ahí también les interpelamos a las organizaciones sociales mixtas o mixtas de hombres, yo les digo, también a que hablen de estos temas, porque tenemos una alianza de mujeres donde estamos 23 organizaciones sociales a nivel nacional y otras regionales, que nos estamos chasqueando para decir qué cosa es patriarcado, qué cosa es despatriarcalización, y ahí tenemos nuestros encontrones, también hay instancias del Estado, pero los compañeros y las compañeras de organizaciones mixtas no están diciendo nada, y yo creo que también tienen una responsabilidad ahí para hablar sobre este tema y para concretarlo. Pero vamos a lo concreto, ¿no? O sea, ¿qué día era? ¿El jueves? El jueves. Que se ha inaugurado, que será fundado el Comité de Lucha para Acabar con la Violencia de las Organizaciones Sociales de Mujeres, la Alianza, ¿no? Y parte de esas organizaciones, ¿no? Hemos hecho desde la Alianza la tesis de despatriarcalización, ¿no? Hemos planteado cómo despatriarcalizar la salud, la educación. Entonces, en esta ecuación, que me parece una buena ecuación que planteas, Valeria, se construyen las propuestas de abajo hacia arriba con voluntad política. Y éxito nos está faltando, la voluntad política, así que tú serás candidata de la voluntad política. Por supuesto, está eso firmado, pero creo que es un poco injusto decir que nos está faltando. Seguro nos está faltando profundizar, pero hay una voluntad y una decisión política clara y contundente. Hay una voluntad el ejemplo, y con esto acabo muy brevemente, de que en las listas hayan 50% de mujeres y 50% de varones, no es una cosa nominal y de decreto, es una cosa que a las organizaciones mixtas de las que América hablaba, les obliga a combatir su sistemático encubrimiento a sus lideresas, porque si siguen trabajando sobre ello, van a perder lugares en la asamblea, por ejemplo. Pero no lo hacen porque realmente creen que las mujeres tienen que estar ahí. Ya estamos terminando. Pero es una política que apoya. Es una política que apoya. Para terminar, compañeras, sí, tal vez para tienen poder 15 segundos. Para poder terminar, mira, esto también pasa de las organizaciones sociales. Nosotros nos vamos a organizar para también más profundizar, no sé, fortalecer, porque realmente es un tema muy importante para nuestra sociedad. Entonces, desde las organizaciones sociales la vamos a seguir luchando y tenemos que lograr también, ¿no? Que realmente salga un resultado bueno para nosotros. Gracias, Valeria, quedas comprometida entonces. Absolutamente, reitero, la ecuación es de abajo hacia arriba, más voluntad y decisión política. Amén, más feminismo. Más feminismo. Más feminismo comunitario. No, yo creo que desde el feminismo comunitario estamos aportando también ahí con las organizaciones y en el proceso. Gracias, Florencia, Valeria, América, entonces comprometidas con la despatriarcalización. ¡Ya! Latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock and